Reporte de práctica circuito analógico Darlington, mejora. Robótica 1 de Isaac Lobato Montes, séptimo cuatrimestre, licenciatura en Ingeniería Mecatrónica. En los circuitos integrados no todo es digital, sino también hay partes analógicas e incluso circuitos analógicos en su totalidad. Se les llama así por el hecho de que no tratan con señales digitales, sino analógicas. Los circuitos, al igual que los digitales, también están compuestos por semiconductores, pero utilizan componentes completamente distintos. La configuración del transistor Darlington se combina dos transistores bipolares en un único dispositivo. Adicionando, se tiene este circuito con la implementación de un dispositivo común en la industria, como lo es el sensor inductivo con detección magnética. El objetivo de esta práctica es conocer, entender y simular, a través de una práctica física y el simulador, el funcionamiento y comportamiento de los circuitos análogos, la aplicación de los componentes Darlington, identificar la simbología de una configuración de transistores Darlington y conocer las características principales de una configuración de transistores y su aplicación en el circuito analógico para un robot. Adicionando esto, tenemos que aplicar como mejora la implementación de dos sensores inductores de detección magnética. En este caso son de la marca Festo, con una alimentación de 5 a 30 volts. Los componentes generales de funcionamiento, tenemos los sensores, que a través de una configuración de conexiones se puede construir un robot que tiene un comportamiento bien definido. Motores. El robot se mueve utilizando motores, dependiendo del tamaño, peso, la precisión del motor, entre otros factores. Estos pueden ser de varias clases, de corriente continua, motores paso a paso, servomotores. Ruedas. Las ruedas del motor son movidas por motores. Normalmente se usan ruedas de materiales antideslizantes para evitar fallas de tracción. La fuente de energía, en este caso tenemos una fuente que convierte de 120 volts a un rango de 0 a 15 volts de corriente directa. El sensor inductivo. El sensor inductivo, que va a ser el que registra en un contacto con un objeto introducido sin tocarlo. Para ello se dispone de una superficie activa en su lado frontal, que fácilmente es un oscilador. Lo mostraré a continuación. Bueno, pues como se puede ver, este es el sensor inductivo, que es el que registra el contacto con un objeto sin tocarlo, sin necesidad de tocarlo. Para ello el sensor dispone de una superficie activa del lado frontal, que puede ser a ras del sensor o con una separación de 5 milímetros, que en su lado frontal prácticamente fácilmente es un oscilador. Dicho oscilador produce un campo magnético en el semicírculo del sensor y con un objeto metálico introducido en el campo lo debilita. De este modo el sensor es activado. Puede reconocer a qué distancia está y actuar en correspondencia. Dependiendo del modelo, la distancia de medición está entre los 0.5 y los 50 milímetros. Este, por ejemplo, es un sensor Keyence inductivo que está a ras, que tiene un alcance de 10 milímetros y se alimenta con un voltaje en corriente directa de 3 volts hasta 30 volts, que es lo que soporta este sensor. De ahí tenemos otro sensor que es también inductivo, pero con detección magnética. Este, al contrario del otro, el otro produce un campo magnético y cuando este es interrumpido es cuando ya está detectando algo a través de un metal. Este es contrario, es también un sensor inductivo, pero este detecta un campo magnético. Este no tiene un campo magnético, este lo que detecta es el campo magnético. Cuando lo detecta, entonces ya manda la señal, va conectado positivo o negativo y la señal de nuestro sensor. Como se puede observar en el circuito, tenemos componentes básicos, como lo son resistencias, condensadores, diodos y nuestro ya transistor Darlington, que es el dispositivo semiconductor, que combina dos transistores bipolares en una configuración tipo Darlington, de ahí su nombre, en un único dispositivo. Esta conexión permite que la corriente amplificada por el primer transistor ingrese a la base del segundo, como se puede ver en el diagrama, y sea nuevamente amplificada. Se comporta como un transistor ordinario.
o sea, posee base, colector y emisor, y puede ser considerado como un único transistor con una ganancia de corriente equivalente. Generalmente suele considerarse que la ganancia de un transistor Darlington es aproximadamente el producto de las ganancias de los transistores que lo componen. Se realiza la simulación del diagrama con el programa Proteus. Como se puede observar, comenzamos con una alimentación de 6 volts en corriente directa, polarizando un botón normalmente abierto con una resistencia de 220 ohms. De ahí tenemos un LED que actúa como indicador de accionamiento del circuito. Se pasa a la alimentación a un pot de 47 kilos. En este caso solo utilizaremos el pot como una resistencia variable y no como un divisor de frecuencia. Este regulará el funcionamiento de cada motor a través de igual también de una resistencia de 1 kilo, y con este se procede a alimentar el tip 122, que es nuestra configuración de transistores Darlington, desde la base enviando la potencia al relé. En este caso vamos a sustituir el relé y vamos a agregar uno de nuestros sensores inductivos y el diodo 4007, polarizando con esto el transistor. De este colector, el transistor enviará la potencia a través del contacto normalmente abierto, y con esto se alimenta y se acciona el motor. Pasaremos a simular el proceso. En este caso Proteus no tiene librerías de sensores inductivos, entonces se procede al diagrama anterior presentado. Tenemos accionado. Mientras se acciona nuestro botón, el motor izquierdo está funcionando, el otro se encuentra condicionado por el LDR, la fotorresistencia. Con nuestro pot indicamos qué motor es el que va a ser controlado. Ya con esto alimentamos nuestro transistor, se acciona nuestra bobina y se acciona nuestro contacto normalmente cerrado, normalmente abierto, para cerrar el circuito y accionar el siguiente motor. Es el funcionamiento básico. Ahora veremos la implementación en el protoboard, ya con los sensores inductivos de detección magnética ya instalados para verificar su funcionamiento. En este caso cambiaremos los motores por LEDs, que prácticamente va a ser como nuestro actuador, y con eso verificaremos su funcionamiento. Bueno, aquí ya tenemos, se ve cómo fue conectado nuestro circuito en el protoboard. Aquí se ven los dos motores en nuestra fuente. En este caso ya no vamos a utilizar 5 volts, sino lo vamos a subir a 7, que es el mínimo requerido para el accionamiento de los sensores, de la alimentación de los sensores, y procederemos a medirlo. Bueno, mostraremos que tenemos 7.1 volts de voltaje. Con esto es suficiente para alimentar el accionamiento de nuestros sensores. Aquí tenemos nuestro circuito ya armado. En este caso cambiaremos el botón de accionamiento por un sensor inductivo, y el accionamiento del segundo motor, que es el de donde estaba el relé, también se encuentra implementado el sensor. Entonces pasaremos a hacer la detección. Ahí comprobamos que el primer motor se estaría accionando si nuestro sensor pudiera detectar un campo magnético. Se detecta y se acciona. Ahora este está condicionado para que cuando esté abierto, solo que este esté cerrado el circuito, el siguiente también puede ser accionado. Y así ya tenemos los dos focos accionados. Si nosotros queremos accionar el segundo motor, no se va a prender porque está condicionado por el primero. Aquí omitimos ya nuestra fotorresistencia, que ya no la vamos a utilizar. Nuestro relé de 5 volts.
y el potenciómetro, que ya normalmente regula el funcionamiento de nuestro segundo motor, y esa sería la mejor implementada en este circuito. Pues ya como conclusión, tenemos una conexión muy popular de dos transistores de unión bipolar para que operen como un transistor de Darlington. Es la conexión mostrada en la figura izquierda, que es el transistor compuesto, que actúa como una sola unidad con una ganancia de corriente, que es el producto de las ganancias de corriente de los transistores individuales. Se conoce a la red como emisor seguidor, y el voltaje de salida siempre es ligeramente menor que la señal de entrada, debido a la caída de la base del emisor. Pero la aproximación por lo general es buena, por eso es que se ocupan este tipo de transistores. A diferencia del voltaje del colector, el voltaje está en la fase con la señal. Con esto mantendrán sus valores pico positivos y negativos al mismo tiempo, que pasarán al accionamiento de nuestros motores. Y eso sería todo.